¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video de Evil Dead Burn. Una nueva entrada en el universo de Evil Dead donde la muerte de su esposo lleva a una chica a visitar a sus suegros y otros familiares de su fallecido marido, en una remota casa con un objeto muy preciado para los demonios que conocemos de estas películas, lo que llevará a que estos desaten toda su fuerza para intentar recuperar dicho objeto. La verdad, siento que no hay mucho que decir respecto a las películas de Evil Dead porque la mayoría las conoce, habrá visto algunas, si no todas. Aunque hay que decir que las películas de Evil Dead, la moderna al menos, digámoslo así, desde esa de 2013 en adelante, tomemos eso como modernas, son películas que funcionan muy bien como películas independientes, más allá de ciertas como temas en común que tienen, porque obviamente son todas Evil Dead y comparten ciertas cosas. Pero eso cambió, eso de verse como casi películas independientes, con esta película que es Evil Dead Burn, porque aquí se traen directamente personajes, sí, en plural, personajes de películas anteriores que aparecen aquí. Así que si viste la película y no te diste cuenta de eso, o si la viste y no lo entendiste, o si ni siquiera has visto la película, en este video te cuento qué son esos personajes, obviamente el resumen y luego la explicación de la película como tal, que no es cosa de trama en las que no quiero hablar ahora para no spoilearte, así que avancemos con el video. Esto es el resumen y explicación de Evil Dead Burn, o en español, Evil Dead en llamas. Según yo, cuesta agarrarle un poco el hilo a esta película porque empieza rápido soltando referencias sin ningún aviso. Un chico revisa un ático con cosas antiguas, entre las que oye las grabaciones de un tal Benjamin Price, profesor de historia antigua, quien habla del libro de los muertos tan conocido en estas películas, y quien dice en las grabaciones que un grupo llamado el Círculo de los Sabios lo encontró y leyó ciertos pasajes que liberaron demonios, que estaban poseyendo personas. Pero hay esperanzas porque el hombre dice que encontró un objeto capaz de enviar a estos demonios de vuelta al infierno y lo escondió bajo runas y maleficios, que no se pueden romper. Porque si alguien lo hace, esos demonios lo van a percibir y vendrán a buscarlo. Pero claro, esto es Evil Dead Burn. ¿Y qué hace este chico que está escuchando esto y revisando todo lo que encuentra? Rompe una pared, encuentra una bolsa que abre y un objeto que no vemos envuelto dentro. Esto al instante despierta a uno de estos demonios en un lago, viéndose a dos tipos pescando sin sospechar nada. Uno de ellos se aleja a contestar una llamada de su novia y el otro es atacado por el demonio del lago, quien lo ahorca con el hilo de su caña de pescar. Cuando el amigo vuelve, lo ve en medio del lago pidiendo ayuda, así que toma el bote y va a salvarlo, sacándolo del agua pero dándose cuenta de que fue partido por la mitad. El demonio tumba su bote, se para encima de este y ¿qué es lo que hace? Con su poder hace hervir el agua del lago, arrastrándose al chico hasta la orilla, pero muriendo por las horribles heridas de quemadura. Saliendo el demonio en el cuerpo de Jessica. ¿Y quién es Jessica? Si no lo recuerdas o no lo notaste, Jessica, esta que vemos aquí, es un personaje de Evil Dead Rise, la película anterior, quien sale en los primeros minutos en esa escena del lago, con yo diría que los mejores títulos de una película en mucho tiempo. Pero esa es la primera conexión directa entre esta película y esta, y vemos aquí a esta chica saliendo del lago hasta un camino donde es atropellada por un auto que justo iba pasando. Ahora sí, vamos con los verdaderos protagonistas de esta película. Will es el dueño de un local donde él, su novia Alice y Thea celebran el cumpleaños de Joseph, que además es el chico que vimos al inicio abriendo ese paquete que estaba protegido según las grabaciones. Este chico es novio de Thea y es hermano de Will, y aquí todo parece celebración, pero hay problemas. Will le regala a Joseph un bolígrafo, según él, para motivarlo e inspirarlo en un libro que Joseph estaba escribiendo, pero justo después se muestra que Will es un tipo prepotente, medio agresivo y hasta violento con Alice, su novia. Tanto así que Alice decide salir a fumar con Thea y Will la sigue para intentar, medio a la fuerza, hacer volver a Alice. Lo que genera una pelea que termina en que Will tome su auto ya medio borracho y se vaya molesto sin que Joseph, que lo intenta, pueda evitarlo. Conectando aquí la historia porque resultó ser Will quien atropelló a Jessica, a quien vimos salir poseída del lago, y quien ahora se revela poseyó a Will luego del accidente, lanzando la frase "Te encontramos, ahora llévanos con tu familia", y provocando fuego en el auto que quema a Will, que seguía ahí atrapado. Algunos días después, la familia se reúne para el último adiós a Will, donde hay un pequeño problema.
Alice asegura que los padres de Will no la quieren mucho, por lo que se apoya bastante en Joseph y Thea, quienes sí quieren a Alice, pero rápidamente todo aquí se va al infierno, literalmente y nunca mejor dicho. En la ceremonia, Alice se niega a dar algunas palabras diciendo que no preparó nada y ni siquiera se la ve llorar, diferente a Susan, la madre de Will, que habla de lo grandioso que era su hijo. Edgar es otro que está presente, es el padre de Will que guarda un luto silencioso, y también está Polly, la abuela que, bueno, ella está medio mal de la cabeza por la edad y ni siquiera entiende bien lo que está pasando, porque se le olvida todo. Pero lo importante es que la ceremonia acaba, llevan el ataúd de Will para ser cremado, pero Edgar pide unos minutos para estar a solas con él y despedirse de su hijo, escuchando golpes desde el interior del ataúd y abriéndolo solo para ver a Will poseído, matar al chico de la funeraria que entró a ver qué estaba pasando, y siendo Edgar aquí, infectado por estos demonios. La familia completa va a una casa que tenían donde caen varias importantes revelaciones. Esta casa había sido heredada de la familia de Susan y ahora se la habían dado a Joseph, que la tenía muy descuidada. Fue ahí donde Will y Alice se casaron y el ático de esa casa era donde estaban las cosas del abuelo de Will y Joseph, o sea Benjamin Price, el profesor del que escuchamos grabaciones al inicio de la película. Susan le reprocha a Joseph no haber limpiado y tirado todo lo que había allí que era de su padre, porque según ella, él era un tipo que estaba loco. En palabras de Susan, su padre abandonó a la familia siguiendo supuestos demonios y un círculo de los sabios del que era miembro, a quienes Susan define como una secta. Joseph dice que no ha querido tirar nada y que estuvo leyendo y revisando las cosas de su abuelo porque le sirven de inspiración para el libro que está tratando de escribir. Entendiendo ahora sí nosotros la escena del inicio donde Joseph, creyendo que todo esto era falso, escarbó entre las cosas de su abuelo para buscar ideas para un libro, sin saber que liberó un objeto que los demonios estaban buscando y esto los terminó despertando. En el sótano de la casa, Edgar es atormentado por estos demonios que lo infectaron en la funeraria y ahora intentan hacer que se quite la vida, pero justo Alice escucha todo y logra evitarlo, pidiéndole a Edgar que no le cuente de esto a nadie. Sin embargo, en la escena cuando todos están juntos y luego de que la conversación se torne bastante pesada entre Alice, que dice que quiere tomarse un tiempo y volver a Francia porque ella era francesa, y Susan, que dice que su deber como esposa de su hijo es seguir manejando su local y honrar así su legado. Edgar, que estaba en medio de todo esto, estalla en rabia poseído y con un tenedor asesina al perro de la familia. Joseph y Thea lo llevan al hospital de emergencia en el auto porque Edgar tenía heridas, pero en pleno viaje ya todo poseído los ataca a ambos. A Thea le golpea y luego la ahorca con el cinturón. Joseph saca una pistola que guardaba en el auto pero no se atreve a dispararle a su padre y Thea desesperada golpea a Edgar con un extintor. Joseph escapa del auto por la ventanilla del techo, pero Thea es asesinada cuando Edgar saca parte del respaldo de un asiento y se lo clava matándola directamente. Y sí, la película constantemente muestra a Joseph como un tipo cobarde y sumiso, con miedo a sus padres y sin hacerse cargo de su vida al no avanzar en su libro. Y encima ahora abandonando a su novia, dejándola directamente a morir. En la casa, Alice y Susan entierran al perro, pero este no permanece así por mucho tiempo. Alice, limpiando, encuentra el libro de los muertos que Joseph tiró por orden de su madre, era parte de las cosas del abuelo, y Alice no encuentra mejor idea que leer el libro, haciendo con ello que el perro vuelva a cobrar vida y la ataque. Pero antes de hacerlo, dato importante. Entre las cosas que Alice lee, vemos que el libro dice que el Círculo de los Sabios creó una daga que es el arma de la que hablaba el abuelo de Joseph. Esta daga era capaz de expulsar al demonio que poseía a sus víctimas y era lo que encontró Joseph al inicio que no se nos había mostrado directamente. Y junto a eso, el libro dice que el abuelo no se fue abandonando a su familia como la madre de Joseph creía, Susan, sino que escapó porque esos demonios lo perseguían y alejarse era la forma de mantener a salvo a su esposa y a sus hijas. Ahora sí, Alice ataca al perro con unas herramientas que había allí y vuelve a la casa alterada justo cuando Joseph llega más alterado aún, diciendo que su papá mató a Thea. Toca la puerta, Alice abre y es Thea poseída con parte del asiento todavía clavado, el cual se quita. Ella luego va a una mesa y se toma una vela caliente y ataca a Susan, agarrándola entre Alice y Joseph para sacársela a Susan de encima y lanzar las escaleras abajo al sótano donde la terminan encerrando. Ellos intentan escapar, pero al salir de la casa se encuentran a Edgar acompañado del perro. Edgar saca una pistola y comienza a dispararse a sí mismo, volándose media cabeza entre otras cosas, lo que hace que todos vuelvan a entrar y bloquean puertas y ventanas para evitar que Edgar entre, pero olvidan un importante detalle.
La abuela, que había sido descuidada y dejada media sola, es engañada por Thea poseída, que la hace abrir la puerta del sótano. Thea escapa de ahí y comienza a rociar toda la sala de combustible. Luego ataca a Alice siguiendo con Joseph y con Susan, quienes son azotados contra paredes y empujados por toda la casa. Joseph va a la cocina y toma un cuchillo eléctrico, pero Thea lo empala en varios utensilios, tenedores, cuchillos y demás, que estaban en el lavavajillas abierto. Ella se pone encima para que el peso haga que su espalda se vaya clavando contra estos, pero se escucha a la abuela gritar y decirle a Thea que tiene lo que está buscando, por lo que Thea deja a Joseph y va donde la abuela. La abuela, que había subido la escalera con un pequeño asiento que tenía, habla con Thea, quien le quita parte de su dentadura postiza y la lame volviendo a ponérsela. Y entonces se da cuenta de que no tiene su pierna postiza y allí Alice aparece con la pierna que usa para golpear a Thea, haciéndola caer escalera abajo. Joseph aparece y con la misma puerta de lavavajillas le revienta el cráneo a Thea, mientras ella dice que su abuelo fracasó, el círculo de los sabios fracasó y todos ellos van a morir esta noche. Un mensaje alentador. Cuando la cosa parece haberse calmado un poco, Alice le pregunta a Joseph qué es el Círculo de los Sabios. Él cuenta que siempre les dijeron que su abuelo era alguien inestable, pero en sus diarios decía que el Círculo de los Sabios era un grupo de personas que creía que el diablo había vuelto a la tierra y atacaría si alguien leía lo que llamaban el Libro de los Muertos. El abuelo dejó la casa para viajar por el mundo buscando artefactos que funcionaban como armas contra esos demonios, y como el demonio que poseyó a Thea estaba buscando algo, Joseph y ahora Alice creen que en el ático, donde todavía quedan cosas del abuelo, podría estar eso que Thea estaba buscando y que los ayuda a combatir contra esos demonios. En el cuarto de la abuela, Susan la acuesta, pero esta se levanta tapada con sus sábanas, y cuando Susan se las quita, se revela que la abuela está poseída. Se escuchan ruidos afuera y es Edgar golpeando la ventana. Susan le abre y ambos se besan, con Edgar que tiene media cabeza y está todo sangrando. Y en la siguiente escena, Susan baja y le dice a Joseph que los poseídos no son malos, solo quieren de vuelta lo que su padre les había robado. Joseph se huele a que hay algo muy raro aquí, pero Susan le pregunta directamente por una daga kandariana y las luces explotan. En la oscuridad, Edgar azota contra el piso a Alice y golpea a Joseph. Susan se acerca a ver cómo está su hijo y le grita a Edgar que prometió que no iba a lastimarlo. Y Edgar poseído la golpea porque no se confía en demonios. La escena se vuelve brutal cuando Edgar comienza a tirar a Joseph por toda la sala. Alice, asustada, se arrastra y se esconde bajo una escalera, pero Edgar rompe la pared de ese escondite con la cabeza de Joseph, quien ve a Alice y le dice que encuentre la daga antes de que lo hagan ellos. Cuando el ruido se calma, Alice sale del escondite echando combustible en una cortadora de pasto que toma como arma, subiendo la escalera. Pero arriba la ataca la abuela poseída, que le pone la cara contra la sierra de esa cortadora y le clava un oído con un bolígrafo. Susan aparece y la abuela le ordena que encienda la cortadora. Susan se estira lo que puede hacia el switch y le dice a Alice que lo siente, pero antes de que lo presione, Alice alcanza un trozo de vidrio y se lo clava en el ojo a la abuela, atándole luego una pierna a la silla con la que la abuela subía y bajaba las escaleras, haciendo que ésta comience a bajar arrastrada por esa silla. Alice se levanta y ve que la abuela se arranca el vidrio del ojo y lo usa para cortarse la pierna atada a la silla y poder liberarse. Mientras que Edgar cae del techo con Joseph al primer piso, viéndose a Joseph inconsciente. Y Edgar que comienza a subir tomando a Alice la cortadora y a Susan para encerrarse en el baño. En el baño, Alice arranca el bolígrafo del oído y discute con Susan, a quien amarra al retrete porque no confía en ella. Las dos se gritan porque Alice asegura que Will era un esposo abusivo y un flashback revela que en una discusión él empujó a Alice contra la cocina cuando tenían una olla con agua hirviendo. Y esto le quemó parte del abdomen, dejándole una notoria cicatriz. Alice le dice a Susan que ella siempre supo cómo era realmente Will, un esposo violento, pero elegía ignorar todo eso y hablar bien de él. Susan revela estar poseída en ese momento y se libera justo cuando Alice está usando la sierra para romper el techo y poder escapar. Ambas pelean hasta que Alice toma la sierra y le hace una enorme herida en un hombro a Susan. Entonces vuelve a romper el techo escapando por él hacia el ático de la casa. Alice busca desesperada la daga, pero encuentra un montón de dagas y cuchillos sin saber cuál es la correcta. Joseph poseído asoma su cabeza por el agujero que Alice hizo, diciéndole que nunca encontrará la daga correcta, pero Alice prueba apuñalándolo con varias de ellas que había encontrado.
Eventualmente, Alice encuentra la correcta y apuñala a Joseph, haciendo que el demonio abandone su cuerpo. Pero claro, el Joseph real muere por las heridas que había recibido. El resto de los poseídos entra al ático, haciendo que Alice escape por una ventana, llevándose la daga y la sierra, pero la daga se le cae, cayendo afuera de la casa. Alice escapa a la chimenea hasta donde Susan la sigue, atacándola a Alice con la sierra y viéndose por la chimenea caer chispas y sangre hasta que se ve la cabeza de Susan. Y Alice bajar, pero con ella viene Edgar. Este agarra la sierra, Alice la enciende y le corta varios dedos y luego le corta directamente la cabeza a la mitad. Aprovechando Alice de prender fuego a la casa, visto que antes Thea la roció de combustible y así todo el lugar comienza a consumirse por el fuego. Alice sale de la casa y recupera la daga que había caído afuera, atacando al perro con ella, quien la estaba esperando. Y ahí, exhausta, Alice se tiende en el piso hasta que desde la casa en llamas aparece el cuerpo poseído de Will. Alice escapa hasta una construcción a donde Will la sigue, ella se esconde pero él la encuentra y la lanza a un agujero donde Alice se empala una pierna en un fierro. Atrapada, Alice ve como Will patea una manguera de asfalto que comienza a llenar el agujero donde había caído, pero en su desesperación, Alice libera su pierna a pesar de todo el dolor e intenta escapar. Bajando con ella Will, que le pone la cabeza contra unos fierros, viendo a Alice como el nivel del asfalto comienza a subir, y preguntándole a Will dónde está la daga, porque a Alice se le había caído cuando Will la tiró ahí. Como última jugada, Alice saca otra arma del bolsillo y la lanza al asfalto diciéndole a Will que ahí está la daga. Will cae en la trampa soltando a Alice y ella aprovecha esto para tirar de un cable que era de un martillo demoledor que cae al agujero y con el Alice le destroza el pecho a Will. Ella escapa del agujero, pero una vez más Will sale del agujero preguntando por la daga. Alice la toma porque había quedado tirada allí arriba y apuñala con ella a Will. Viéndose por un momento al Will real, recordemos que la daga, una de las capacidades o poder que tiene es que expulsa al demonio que posee a la víctima, y este Will real le dice a Alice que la ama, pero Alice le dice que eso del amor no es suficiente, y entonces aprieta su cabeza hasta que esta misma se deshace completamente. Equipos de emergencia llegan y una ambulancia atiende a Alice, que le pide un cigarro a una de las socorristas. Ella lo enciende y mira directo a la cámara con un ojo con sangre, terminando con ello la película. Pero si te quedas en tu asiento, hay una escena entre créditos donde se ve que ya es de día y la abuela va arrastrándose por el camino sin sus piernas. Una chica que iba pasando en su camioneta se detiene a socorrerla y la abuela grita: ¡Ayuda! ¡Me robó mis piernas!, haciéndose así muy la víctima. Pero cuando la chica se acerca, ella de nuevo pone su voz demoníaca y la ataca diciendo: «Pero tus piernas me servirán». Lo que deja claro que la abuela sobrevivió y ahora tiene nuevas piernas. Aunque eso no es todo. Tras los créditos, volvemos a la funeraria donde fue la ceremonia de Will, en la que vemos a la dueña con su hija ordenando una estantería con varias urnas de cenizas, explicándole la mujer a su hija que estas son de gente cuyos familiares nunca reclamaron las cenizas de sus muertos. La niña se queda sola y mira las urnas leyendo un par de nombres hasta que ve una que dice Ellie Bixler. La niña mira un espejo y se ve el reflejo de Ellie, personaje de la película anterior, Evil Dead Rise. Las luces parpadean y la versión demoníaca de Ellie aparece detrás de la niña, quebrándole el cuello y diciendo: «Mami ha vuelto». Y ahora sí, con eso termina todo. Más allá de esa última escena, que para mí personalmente no tiene mucho sentido, yo diría que la película es buena, aunque quizá no tan buena como ciertas opiniones que leí por ahí en internet, en donde decían que la película era como básicamente lo mejor que le había pasado al cine. Yo diría que si tomásemos una escala del 1 al 10, yo la dejaría como en un 7 o por ahí. O sea, está buena, pero tampoco es como para volverse loco, y además tiene ciertas cosas que para mí, como esa escena final, que no hace mucho sentido. Así que ahora vamos con la explicación para que quedes ready con todo lo que fue la trama, ese final, la escena post créditos, y esperes 2 largos años para lo que es la siguiente película. En esencia entonces, Benjamin, el abuelo de Will y Joseph, guardaba la daga capaz de liberar a las víctimas de sus demonios de su control. Por eso todo comenzó a irse al carajo cuando Joseph, interesado en esto por su libro, rompió los sellos que guardaba la daga y reactivó a Jessica, personaje de Evil Dead Rise que salió del lago, hizo chocar a Will, lo infectó para que luego este infectase a Edgar y todo terminase mal.
De hecho, si lo pensamos bien, repasando un poco esta historia, Jessica comenzó por matar a Will para reunir a toda la familia Price en un solo lugar, y así encontrar fácilmente la daga que era lo que estaba buscando. O al menos ese era el plan, porque al final de fácil no tuvo nada. Después de eso viene todo lo que vimos. Se revela que el abuelo nunca estuvo loco y no abandonó su familia porque sí, sino que lo hizo para protegerlos. Alice encuentra la daga gracias a Joseph, que le dijo que debía estar en el ático, y con ella logró vencer a casi todos los demonios, terminando con Will. Pero hubo una que logró salir de la casa, que fue la abuela, que ahora está libre y con el cuerpo de una chica inocente a su merced. Lo que nos deja una última cosa en esta película, que es la escena post créditos final. En esta escena, que a mí no me gustó mucho, se revela que volvió Ellie Bixler de Evil Dead Rise, lo cual a mí en lo personal me hace poco sentido. Al final de Evil Dead Rise, Ellie se convierte en una criatura monstruosa, si lo recuerdas, fusionada con otros que su hermana Beth derrota moliéndola en una trituradora de madera, lo que hace difícil entender cómo ahora en esa funeraria estaban sus cenizas. Además, por lo que se ve, aunque nunca se confirma directamente Evil Dead Burn, esta película no parece estar ambientada en Los Ángeles, California, donde sí vivía Ellie y sus hijos, y en donde ocurren los eventos de Evil Dead Rise. Esa película, además, Evil Dead Rise, confirma estar ambientada ahí en Los Ángeles, California, cuando hay un terremoto, y en el noticiario reportean sobre este tema, diciendo que el terremoto fue ahí. Y encima se supone que las urnas vistas en esta película son urnas no reclamadas por familiares, y en el caso de Ellie, su hermana Beth y su hija Cassie están vivas, por lo que nosotros sabemos. O sea, al final de Evil Dead Rise fueron las únicas sobrevivientes. Así que, ¿cómo es que ellas no han reclamado la urna de Ellie Bixler? Y ya si no bastase con todo lo anterior, no sé qué sentido tiene que Ellie regrese en modo Dead Died cuando ella fue asesinada en Evil Dead Rise. Incluso hay una ya mítica escena de esa película cuando una Ellie Dead Died dice: "Mami está con los gusanos ahora". Entonces, si la Ellie real, que es la madre, ya se esfumó, no entiendo por qué el demonio que la posee aparece de nuevo en esta película y habla como si ella fuese Ellie, una madre. Según yo, viendo con atención esta escena, es más como si el espíritu de la Ellie real hubiese sido corrompido por estos demonios en lugar de que un demonio la haya poseído y haya tomado su lugar. No sé, es súper raro todo, pero bueno, yo ahí lo dejo. Te agradezco haber llegado hasta aquí al final del video de Evil Dead en llamas, y solo como dato, la próxima película de esta saga es Evil Dead Wrath, que ya se sabe y se dice estará ambientada en 1972, por lo que será una precuela. Así que quiero yo ahora saber cómo van a conectar una precuela con este regreso que nos mostraron de Ellie, y si mostrarán más del Círculo de los Sabios en esa película. No sé, veremos qué vaya pasando, y cuando vayan saliendo trailers y cosas así, adelantos o sinopsis, yo te lo voy a estar informando. Por ahora, si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro si puedes para ver cada nuevo video que subo antes que todo el resto. Y sígueme en redes sociales, porque todos los días te comparto datos, noticias y la actualidad del cine y series. Esta vez en redes sociales tuve que darte una mala noticia, o bueno, todo depende de cuántas ganas tenías de ver esto. Porque se está confirmando en varios medios que la versión estadounidense de El Juego del Calamar ya no seguirá adelante en Netflix y fue derechamente cancelada. Con lo que, si bien muchos creían que era algo completamente innecesario si estabas esperando ver este nuevo proyecto, parece que le dieron luz roja y todo terminó. Si tienes alguna sugerencia para un nuevo video, déjame el nombre en comentarios o envíamelo directamente por mis redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.